Eh, Ahí está grabando, Javier. Ya, no sí, sé si... grabar, y la pantalla, pero la pantalla no la puedo presentar, porque ahora hago una cosa y Ah, no me sale la ventana ahora. mm, sí, no se ve. Ya estamos, ya arrancamos. Bueno, en teoría ahora tendría que estar compartiendo la pantalla. Tarda un poquito esto. Bueno, ahora en teoría, Sí, ahora sí ahora está. Sí, se ve. vamos todavía. Bueno, bueno, la idea de la clase de hoy es terminar el tema, por lo menos terminar el tema indemnizatorio. Hoy ya sería la última, hoy sería la última clase, digamos, ¿no? Porque bueno, después ya el lunes que viene es feriado y bueno, ya el jueves que viene es el parcial. A ver, voy a terminar de acomodarme esto. Bien. Así que bueno, vamos a retomar un poquito donde nosotros habíamos dejado. Que era en el tema del trabajo no registrado. Y estábamos viendo ley 24013 y habíamos visto el supuesto de trabajo no registrado, ¿no? Es decir, este esquema que nosotros tenemos acá en pantalla. Trabajo no registrado, mecanismo de la intimación del artículo 11 de la ley 24013, es una intimación que se hace para que se registre la relación laboral y para que se consignen los verdaderos datos de esa relación laboral. Se consigna la carta de documento, fecha de ingreso, salario, jornada de trabajo, tareas que hace ese trabajador. Tiene un plazo de 30 días para cumplir con esta intimación, pero bueno, se lo puede intimar, ya lo vimos, para que manifieste en un plazo menor de 48 horas si va a registrar o no. Y si transcurrido el plazo de 30 días finalmente no registra esa relación laboral, el trabajador se va a hacer acreedor a la indemnización del artículo 8 de la ley 24013. Ahora bien, si además se produce la extinción del contrato de trabajo dentro del plazo de los 2 años de cursada esta intimación, el artículo 15 de la 24013 determina que ese trabajador va a tener derecho a que su indemnización por despido, preaviso e integración se dupliquen. En teoría aparecen como indemnizaciones separadas, en la práctica son dos indemnizaciones que juegan juntas. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo va a operar este supuesto en la práctica? El trabajador intima para que se regularice la relación laboral. La respuesta, la práctica indica, la experiencia indica que es normalmente negativa, es decir, que generalmente el empleador lo que hace es desconocer la existencia de la relación laboral y por lo tanto se niega a registrar la relación laboral. Y en consecuencia ese trabajador se termina colocando en situación de despido indirecto. Ese trabajador, entonces, si gana, es un juicio de todo o nada, porque, a ver, el juicio va a ser acreditar la existencia del contrato, la existencia de la relación laboral en negro. Si lo prueba,
y prueba haber cumplido con estos requisitos en el intercambio telegráfico, ese trabajador se va a hacer acreedor a la indemnización prevista en el artículo 8. ¿Por qué? Porque no se lo registró una vez intimado y transcurrido el plazo de 30 días no lo intimó, y además se va a hacer acreedor a la indemnización del artículo 15 porque el despido se produjo dentro del plazo de los 2 años de cursada la intimación y obviamente por culpa del empleador. Es decir, que en definitiva, todo trabajador en negro, el reclamo de todo trabajador en negro va a incluir las indemnizaciones por despido, preaviso e integración, y el artículo 8 y el artículo 15 de la ley 24013. Debemos señalar también en este punto, es importante señalar, recordar en qué consiste un poco la indemnización del artículo 8, por favor, recordemos que es la cuarta parte de todas las remuneraciones devengadas en negro desde el comienzo de la vinculación, y recordemos que tiene una indemnización mínima que es equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual. Es decir, nunca la indemnización del artículo 8 va a ser inferior a, insisto, 3 veces la base de cálculo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, esta es una indemnización, como dije en la clase pasada, muy alta si el trabajador está en negro, pero también impacta mucho si el trabajador tiene poca antigüedad, como consecuencia de este piso, de este mínimo, que se hace prescindiendo de la antigüedad del trabajador. Bueno, artículo 8, el artículo 15, duplicación de las indemnizaciones por despido, preaviso con SUSAC e integración con SUSAC. Bueno, vamos a ver segundo supuesto, que es cuando el trabajador está con un defecto en la registración a propósito de la fecha de ingreso, es decir, el caso sería el siguiente: el trabajador empezó en negro, luego se lo blanquea, entonces tiene una relación laboral registrada, pero esa registración es defectuosa porque la fecha de ingreso de registración, la fecha de ingreso que figura en el recibo de sueldo, la fecha de ingreso que figura en el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, no se ajusta a la realidad, digamos, ¿no? Y en ese caso, bueno, el esquema es exactamente el mismo que en el caso anterior. Tiene que hacerse una intimación vigente del contrato de trabajo, con el mismo plazo, solamente que a diferencia del caso anterior, la intimación va a estar dirigida a que se registre correctamente la relación laboral, según la real fecha de ingreso, que ocurrió tal día, comunicación a la AFIP dentro del plazo de las 24 horas, y tiene que hacerse vigente el contrato de trabajo, esta intimación. De manera tal que si, supónganse, el trabajador los va a ver a ustedes con un telegrama de despido, con la misma situación, con una relación defectuosamente registrada, porque la fecha de ingreso es falsa, y los va a ver con un telegrama de despido, bueno, ustedes ya no lo van a poder encuadrar en la ley 24013 porque tiene la relación laboral extinguida en este momento. Después el esquema es exactamente igual. Intimación, vigente el contrato de trabajo, comunicación a la AFIP en el plazo de 24 horas, bueno, el plazo de 30 días. Si no se cumple con esta intimación, el trabajador, acá, en vez de hacerse acreedor a la indemnización del artículo 8, se va a hacer acreedor a la indemnización del artículo 9 de la ley 24013. El esquema es exactamente igual. Esto es la cuarta parte de lo negro, por si me permiten la expresión. Es decir, si ese trabajador, supónganse, estuvo 6 meses trabajando en negro, va a ser la cuarta parte de las remuneraciones devengadas durante ese periodo, es decir, durante el periodo que ese trabajador está en negro. Es decir, que en definitiva,
sigue la misma lógica que la indemnización del artículo 8, con la salvedad que en el caso del artículo 8, la no registración abarca toda la relación laboral, en cambio, en el supuesto del artículo 9, la no registración abarca un segmento temporal de esa relación laboral. Pero durante ese segmento temporal se suman todas las remuneraciones devengadas en negro y se saca la cuarta parte. Hay que decir con respecto a este punto que, a diferencia del caso de la indemnización del artículo 8, acá no se prevé una indemnización mínima. ¿Sí? Esta también es una diferencia importante. Bueno, y además de la indemnización del artículo 9, le corresponde la del 15. La del 15 va igual, con los dos, con este requisito, ¿no? Es decir, si se produjera el despido dentro del plazo de los 2 años de cursada la intimación. Normalmente el trabajador se va a colocar en situación de despido indirecto, porque bueno, no sé, en la práctica generalmente el empleador, el empresario niega todo lo que se le reclama, y por lo tanto, ante esa negativa, el trabajador se coloca en situación de despido indirecto, es decir, la injuria estaría dada ahí en ese caso por el desconocimiento de la relación laboral y por la negativa del empleador a proceder a registrar la relación laboral. Pero bueno, el esquema, fíjense ustedes que es exactamente el mismo. Y vayamos al tercer supuesto, que es el supuesto de un trabajador que tiene parte de su remuneración que percibe en negro. El esquema es exactamente igual. Tiene que cursarse una intimación. ¿Qué intimación? La del artículo 11 de la ley 24013, nada más que acá, a diferencia de los casos anteriores, va a estar dirigida a los fines de que ese empleador registre ese salario que viene cobrando en negro el trabajador, con comunicación a la AFIP y vigente el contrato de trabajo. Y plazo de 30 días de la intimación. Y si el empleador no cumple con la intimación, acá, en vez de hacerse acreedor a la indemnización del artículo 8 o la del artículo 9, se va a hacer acreedor a la indemnización del artículo 10 de la ley 24013, justamente por no cumplir la intimación. La lógica es exactamente igual que en los dos supuestos anteriores, es decir, se toma las remuneraciones que cobraba en negro el trabajador, se las suma, y sobre eso se saca la cuarta parte. Es decir, el esquema es siempre la cuarta parte de lo negro, en este caso lo negro es la remuneración, o parte de la remuneración, para ser más exacto, y tampoco en este caso hay indemnización mínima. Y también el trabajador en este caso se va a hacer acreedor, si se produce el despido dentro del plazo de los 2 años por culpa del empleador, a la indemnización del artículo 15, que duplica 245, preaviso con SUSAC e integración con SUSAC. Tampoco dijimos en el artículo 10 hay indemnización mínima, pero bueno, después el esquema, fíjense ustedes que es exactamente igual. A ver, me voy a buscar un poquito de agua porque tengo la garganta. A ver, aguárdame un segundito, por favor. Bueno, estamos hasta ahora con ¿se entiende esto? ¿Cómo estamos con todo este tema? Bueno, acá me está moviendo la cabeza que sí. Bien. Ahora, nosotros habíamos dicho cuando empezamos este tema que
Cuando hay un tema de registración defectuosa o falta de registración, había dos regímenes jurídicos, ¿se acuerdan? Que esto lo vimos en la clase pasada, es decir, la ley 24013, que es la que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, y la ley 25323, artículo primero, que es lo que nosotros vamos a tener, lo que nosotros vamos a ver ahora, porque nosotros dijimos que eran dos regímenes que eran incompatibles. Estudiamos la ley, explicamos la ley 24013, vamos a explicar ahora la ley 25323, artículo primero. El artículo primero, ustedes lo tienen allí en la pantalla, el texto. Insisto, artículo 1, ley 25323. Fíjense ustedes que en el primer párrafo, lo voy a leer, dice que las indemnizaciones previstas por las leyes 20744, texto ordenado en 1976, artículos 245, y 25013, artículo séptimo, o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente. Bueno, vamos a analizar este primer párrafo. Bueno, primero que tenemos que señalar. Acá, si ustedes se fijan en el primer párrafo, hay una referencia de la ley a el artículo 7 de la ley 25013. Bueno, eso táchenlo porque el artículo 7 de la ley 25013 ya no rige más. O sea, en un momento el régimen indemnizatorio tenía un doble régimen. A algunos a trabajadores se le aplicaba la ley de contrato de trabajo y a otros la ley 25013. Este mamarracho, pues la verdad que era un mamarracho, esto que existía, que fue implementado en el año 98, en el año 2004 se volvió a lo que siempre fue el régimen uniforme de la ley de contrato de trabajo y se derogó el artículo 7 de la ley 25013. Entonces, esta mención que se hace el artículo 7 de la ley 25013 la tienen que considerar como que no está escrita. Primera aclaración que es importante formular acá. Segundo término, la ley prevé dice que la indemnización del 245, en definitiva, será incrementada al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente. Entonces, acá lo que la ley prevé es una duplicación de la indemnización de 245 únicamente, no del preaviso y no de la integración, y exige dos circunstancias para que proceda esta indemnización. Primero, que exista un despido, porque fíjense ustedes que dice que la relación laboral al momento del despido. De manera tal que si la relación laboral se extingue por cualquier otra causa, por más que la relación esté deficientemente registrada, yo esto no lo puedo reclamar. Es decir, si el trabajador mandó un telegrama de renuncia, por ejemplo, yo ya no lo puedo encuadrar acá, porque esa relación laboral se extinguió por renuncia y no por despido. Entonces, la ley exige, insisto, que haya un despido y que la relación laboral se encuentre o no registrada o lo esté de modo deficiente. Que la relación laboral no esté registrada, no hay muchas dudas. ¿Qué se entiende por relación laboral registrada de modo deficiente? Bueno, este es motivo de discusiones. Yo a los efectos de esta clase no se las voy a complicar, vamos a tomar, digamos, una solución que yo diría que tiene, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es una solución que tiene bastante recepción en la doctrina y la jurisprudencia, que dice que cuando la ley se refiere a relación laboral registrada de modo deficiente, se refiere a los mismos supuestos de la ley 24013, es decir, fecha de ingreso y parte del salario en negro. ¿Cuál sería la diferencia entonces con la 24013? Bueno, justamente que acá no se exige la intimación vigente el contrato de trabajo, la intimación del artículo 11 de la 24013 vigente el contrato de trabajo, es decir, a mí me viene a ver un trabajador con un telegrama de despido, tiene la entrevista conmigo y ahí me explica que, bueno, empezó a trabajar en negro, después lo blanquearon y, bueno, me viene a ver con
con un telegrama de despido. Bueno, yo ese trabajador no lo puedo encuadrar en la 24013 porque cuando a mí me viene a ver con la relación laboral ya disuelta. Pero lo puedo encuadrar en la ley 25323 porque a diferencia de la 24013, acá no se me exige el requisito de la intimación previa. Esto es muy, digamos, entonces, en definitiva, este régimen del artículo 1 de la ley 25323 juega de alguna manera como un complemento al régimen de la ley 24013, es decir, en aquellos casos que no puedo encuadrar en la 24013, tengo todavía la posibilidad de encuadrarlo en el artículo 1 de la ley 25323. Ahora, si yo comparo los montos, es decir, si yo comparo los montos indemnizatorios, obviamente los montos indemnizatorios, o el monto, mejor dicho, porque es uno solo, ¿no? El monto indemnizatorio de este artículo está por debajo de la ley 24013, porque, a ver, vamos a hacer una comparación. Comparemos artículo 15 de la 24013 contra el artículo este que estamos viendo. Ya de movida, ahí tengo una diferenciación, una diferencia importante, porque recuerden ustedes que el artículo 15 duplica despido, preaviso e integración, y acá solamente duplico la indemnización por despido. Entonces ya ahí hay una diferencia importante, en términos de qué es lo que se duplica. Pero además, recuerden ustedes que yo le tengo que sumar la indemnización del 8, del 9 o del 10. Que acá no, esto obviamente acá no está contemplado. Así que de manera tal que claramente en términos económicos, para el trabajador es más favorable el régimen de la ley 24013, se le da más plata, en definitiva, mucha más plata, pero no es tan estricta en términos de requisitos porque no le exige esa intimación vigente del contrato de trabajo. El último párrafo del artículo 1 dice algo que nosotros ya hemos señalado cuando lo voy a leer, que dice que el agravamiento indemnizatorio establecido en el presente artículo no será acumulable a las indemnizaciones previstas por los artículos 8, 9, 10 y 15 de la ley 24013. Entonces, trabajador debe escoger por uno u otro régimen. El segundo párrafo del artículo que yo lo he... Sí, escucho. ¿Puedo interrumpir? Te quiero hacer una pregunta. Pero Dale. En el caso de que no tenga el telegrama, efectivamente lo que le va a convenir es esto, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Y que como no tiene el telegrama de intimación, le va a convenir encuadrarlo en la 25323, que no es un requisito. ¿En qué casos estaríamos? A ver, porque medio me perdí ahí. ¿Cuál sería el caso ese que vos estás planteando, digamos? O sea, ¿cómo sería el caso? Porque para el otro no es un requisito la intimación. Sí, claro, sí. Sí. Y en el caso de que sea despedido, no tenga el telegrama de intimación. Exacto, exactamente, es así. Gracias. Es así. Desde el punto de vista práctico, de los tres supuestos que hay dos que te puede ocurrir eso, en teoría, ¿no? Es decir, porque un trabajador puede estar cobrando parte del salario en negro y ir a verte con un telegrama de despido, o lo blanquearon después de ir a ver con un telegrama de despido. Si está totalmente en negro, lo lógico es que no te venga a ver con un telegrama de despido porque no le van a mandar un telegrama de despido si está en negro. Entonces, en ese caso, cuando te vengan a ver a vos o vayan a ver al abogado, el abogado no lo va a encuadrar acá, sino lo va a encuadrar a la 24013, porque lo manda a ese trabajador a mandar la intimación con comunicación a la AFIP y cumple con los requisitos de la 24013. El segundo párrafo del artículo primero también tienen que considerarlo, que no lo leí, bueno, no lo leí es profeso porque es un párrafo que en la actualidad ya ha quedado sin aplicación, porque la ley establecía como un plazo de gracia, ¿no? Es decir, bueno, entra a regir la ley y los empleadores tienen tantos días, a ver cuánto era, 30 días. 30 días para regularizar relaciones laborales. Si lo hacían en el plazo de 30 días de la entrada en vigencia,
bueno, se eximían de cualquier reclamo indemnizatorio. Bueno, obviamente pasaron, no sé, esto es del año 2000, así que pasaron 20 años de esto ya, así que obviamente ya no tiene ninguna aplicación práctica este párrafo que, bueno, rigió durante los primeros 30 días de vigencia de la ley. Bueno, vamos a pasar al tercer supuesto de indemnización de multas. Nosotros vimos el caso de la doble indemnización, que establecido por el decreto 34/19. Segundo supuesto, vimos el tema de trabajo en negro, con estos dos regímenes. Y el tercer caso era el caso del trabajador que tiene que ir a juicio para cobrar las indemnizaciones, estas tres, ¿no? 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto va a estar contemplado en el artículo 2 de la Ley 25.323, es decir, la misma Ley 25.323 que en el artículo primero establecía la indemnización, esta que tenemos acá atrás, el artículo segundo también prevé una multa o indemnización agravada para aquellos casos en los cuales el trabajador tenga que ir a juicio para cobrar estas indemnizaciones. Insisto, 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dice el artículo 2 que, lo voy a leer, que cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y los artículos 6 y 7 de la Ley 25013 o las que en el futuro la reemplacen, y consecuentemente lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, estas serán incrementadas en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la exhibición de su pago. Previstas en los dos artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y obligarlo al trabajador a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas. Esto es lo que está penalizado. Al igual que en el caso anterior, la mención que se hace a los artículos 6 y 7 de la Ley 25013 también los tienen que tachar y considerarlos como no escritos porque son dos artículos que ya no se encuentran en vigencia. El 6 era el preaviso, el 7 era la indemnización por despido, Ley 25013, esto no se aplica más, digamos, está derogado. Entonces, acá hay una penalización para el empleador que teniendo que pagar las indemnizaciones, las 232, 233 y 245, que son indemnización por despido 245, preaviso 232 e integración 233. Si el trabajador para cobrarlas tiene que ir o está obligado, dice acá, a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio, estas indemnizaciones, es decir, 232, 233 y 245, van a tener un incremento del 50%. Cuando la ley se refiere a cualquier instancia previa de carácter obligatorio, obviamente se refiere en aquellos casos o en aquellas jurisdicciones donde el trabajador, con carácter previo a poder deducir una acción judicial, tiene que pasar por una instancia administrativa obligatoria, acá en Capital Federal sería el SECLO, es decir, el trabajador no puede ir en forma directa a la justicia, sino que tiene que pasar por el SECLO, tiene que pasar por esta instancia de conciliación. En la circunstancia de tener que acudir a esa instancia o tener que ir a la justicia, hace que estas indemnizaciones se incrementen en un 50%. Este es un incremento prácticamente automático, digamos, porque acá no se está pidiendo, no se está exigiendo que exista un abuso del proceso por parte de ese trabajador. Es decir, no es que tiene que probarse que por parte del empleador, ¿no? No es que tiene que probarse que el empleador incurrió en inconducta procesal, temeridad y malicia,
ninguna cuestión por el estilo. Es decir, el solo hecho de que ese trabajador tenga que acudir a una instancia judicial para percibir estas indemnizaciones torna en forma automática el incremento del 50%, siempre que el empleador, vayamos al primer párrafo, en la primera parte del artículo, siempre que el empleador esté fehacientemente intimado, dice, por el trabajador. Es decir, esto exige que el trabajador reclame vía telegráfica, es decir, vía carta documento, vía telegrama, el pago de estas indemnizaciones. Si no lo hace, no se va a ser acreedor a este incremento del 50%. Entonces serían esos los dos requisitos: intimación fehaciente y trabajador que tiene que ir a juicio para cobrar estas 3 indemnizaciones, las que se van a incrementar en un 50%. Yo decía que no es automático, que es prácticamente automático, porque fíjense ustedes que la ley parte del supuesto que la indemnización corresponde, y en todo caso, para apartarse de esa imposición, de esa multa o de esa indemnización, el segundo párrafo exige que el juez dicte una resolución fundada, no, en la sentencia establezca en forma fundada que hubo causas que justificaron la conducta del empleador, es decir, el no pago de estas indemnizaciones. En este caso, el juez puede reducir el monto de esta indemnización o aún puede suprimirla, o sea, eximir de su pago al empleador. También acá hay varias posturas con respecto al alcance de esta facultad judicial, y específicamente por qué se entiende por causas que justificaren la conducta del empleador. Hay una postura, era la de Estela Ferreirós, una profesora fallecida, gran profesora que tuvo nuestra facultad, profesora titular de nuestra disciplina, que decía que para que las causas que justificaren, a las cuales hace referencia el artículo 2, se refiere a las causas de justificación del derecho civil, es decir, que en realidad el empleador no pudo pagar por un supuesto de fuerza mayor, digamos, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor. Esa sería una causa de justificación. Por supuesto que esta es que por esa causa no pagó, digamos, esa es la causa, tiene que haber una causa de justificación desde esta lógica. Otra postura entiende que es demasiado estricta esta tesitura, y en todo caso, el juez deberá determinar en cada caso si, bueno, si de repente, a lo mejor en ese juicio hubo, porque a ver, pensemos lo siguiente, ¿no? Es decir, para ponerlo en un caso práctico. Un trabajador hace juicio porque no le pagan indemnización porque el empleador lo despidió con causa, según el empleador. Y el trabajador gana el juicio, el juzgado lo va a condenar al empleador a pagar 2.45, 2.32 y 2.33 de la EST, y obviamente el trabajador tuvo que ir a juicio para cobrar eso, porque necesitó de una resolución judicial que dijera: mire, señor, usted tiene derecho a esto, usted empleador páguele esto, esto y esto. Entonces, en principio, procede la indemnización del artículo 2, porque se cumplen con estos dos requisitos. Supongamos que intimó fehacientemente, ¿no? Ahora, podría darse el caso que, no sé, que el empleador, bueno, invocó una causa, la causa fue seria, hubo un debate serio, y finalmente el juez entendió que, bueno, que realmente la conducta, o sea, no estaba justificado el despido. Entonces hay algunos autores que dicen, bueno, si hay un debate serio acerca de la causa, entonces ahí el juez podría acudir a este mecanismo y proceder a la reducción prevista en el segundo párrafo del artículo 2 de la ley 25.323. Yo honestamente le digo que por lo menos yo no he visto nunca en los casos que yo he tenido, que sé que hay casos que se ha aplicado esta facultad judicial, pero yo diría que bastante excepcional. De hecho, yo ya les digo que en los casos que yo he tenido no he visto nunca. Es decir, o va o no va la indemnización. Pero nunca el juez consideró viable utilizar esta facultad de reducir o aún de eliminar esta indemnización.
Un tema importante para señalar es que, a diferencia del artículo 1, acá no se hace ninguna mención a la no acumulabilidad con las indemnizaciones de la ley 24013. Recuerden ustedes que en el artículo anterior, en el primer párrafo, decía expresamente que no se podían acumular. Si vamos al artículo 2, acá no dice nada. Bueno, obviamente, en función de esto, la jurisprudencia ha entendido pacíficamente que esta indemnización es perfectamente acumulable con las indemnizaciones de la ley 24013. Lo cual parece lógico porque en realidad acá son dos cosas totalmente distintas. Es decir, la ley 24013 penaliza trabajo no registrado y artículo 2 de la ley 25323 lo que penaliza es el hecho de que el trabajador tenga que ir a juicio para cobrar indemnizaciones. No, son dos cosas totalmente distintas y es perfectamente acumulable, o se podría acumular con el artículo 1 también, ¿no? Sí. En este caso que estamos planteando acá con Claudia, ¿no? Es decir, bueno, el trabajador me viene a ver con el telegrama de despido, la viene a ver a ella con el telegrama de despido, pero empezó en negro. Bueno, supongamos que lo quisieron despedir con causa, lo despidieron, supónganse que lo despidieron con una supuesta causa. Yo, ¿qué voy a reclamar? Reclamará el 245, reclamará preaviso con su SAC, integración con su SAC, reclamará artículo 1 de la ley 25323, porque esa relación estaba deficientemente registrada al momento del despido, y como tiene que ir a juicio para cobrar 245, 232 y 233, reclamará esta indemnización del artículo 2 de la ley 25323, que, insisto, es un incremento del 50%. Tengan cuidado y tengan presente qué es lo que se incrementa y qué es lo que da, o sea, no cualquier deuda salarial o indemnizatoria da lugar a este incremento. Es decir, lo que da lugar a este incremento es el no pago de la indemnización por despido, preaviso e integración, y lo que se incrementa en un 50% son estas indemnizaciones. Está claro que el legislador lo que quiso hacer con este tema es penalizar a aquellos empleadores que deciden mandar a juicio al trabajador en lugar de pagar las indemnizaciones como legalmente corresponde. Entonces, imagínense que para el trabajador esto representa algo disvalioso, porque tiene que ir a juicio, tiene que ir a buscar un abogado. El abogado obviamente le va a cobrar. Lo que normalmente cobra el abogado le va a cobrar al trabajador es un pacto, lo que se llama un pacto de cuota litis, es decir, un porcentaje de lo que el trabajador cobre, y ese porcentaje máximo, según la ley del artículo 277 de la ley de contrato de trabajo, es del 20%. De manera tal que ese trabajador que tenía derecho a cobrar esa indemnización, a esas indemnizaciones, va a tener que ir a juicio, lo cual le va a suponer la pérdida seguramente del 20%, en concepto de la retribución del profesional que lo va a representar en esa instancia judicial. Entonces el legislador, con buen criterio, dijo, bueno, si esto ocurre, se va a penalizar al trabajador, al empleador, con un incremento del 50% de esta indemnización. Bueno, dudas, consultas con respecto a esto. Bueno, vamos a ir a ver el cuarto supuesto, que en realidad es un supuesto que nosotros ya vimos, pero lo vamos a señalar ahora nuevamente, que es el tema de la falta de entrega del certificado de trabajo. Nosotros vimos artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Nosotros vimos cuando vimos el tema de derechos y deberes de las partes en el contrato de trabajo, y especialmente los deberes del empleador, que el empleador tiene la obligación de otorgar un certificado de trabajo al momento de la finalización del contrato de trabajo, cualquiera sea la causa por la cual ese contrato de trabajo se extinguió. Es decir, si se extinguió por renuncia, por despido con causa, sin causa, etcétera, etcétera, cualquiera sea la causa, el empleador tiene que entregar un certificado de trabajo cuyo contenido está precisado en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo que tienen en pantalla y cuya lectura yo les recomiendo.
esa no entrega del certificado de trabajo, es decir, ese certificado de trabajo documenta aspectos básicos de esa relación laboral. No hay opiniones de valor en ese certificado. Eso uno puede decir, bueno, no, el trabajador era un desastre o era bárbaro, es decir, es un instrumento objetivo. Por lo tanto, la causa de la extinción del contrato de trabajo no puede estar contenida en ese documento. Y vuelvo a insistir, se le va a otorgar al trabajador una vez finalizado el contrato de trabajo. La no entrega de ese certificado de trabajo está penalizada con una multa, que es justamente la multa o indemnización prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Que si nosotros vamos al último párrafo del artículo, vamos a leer el último párrafo, que dice que si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo, dentro de los 2 días hábiles computados a partir del día siguiente, etcétera, etcétera, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuese menor. La indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones combinatorias que para hacer cesar esta conducta omisiva pudiera imponer la autoridad judicial competente. Entonces, fíjense ustedes que acá hay una, bueno, que la indemnización, insisto, es de 3 veces la misma base de cálculo del 245, es decir, la mejor remuneración mensual normal y habitual del último año. Esta base de cálculo multiplicada por 3 sin tope indemnizatorio, porque acá no hay mención al tope indemnizatorio. Y acá también se prescinde de la antigüedad del trabajador, es decir, esta indemnización y este monto le va a corresponder al trabajador tenga, no sé, 2 meses de antigüedad o tenga 35 años de antigüedad. De manera tal que esta indemnización tiene un impacto fuerte, obviamente, en aquellos trabajadores que tienen poca antigüedad. Al igual que en el caso de la indemnización del artículo 2 de la Ley 25.323, la norma exige un requerimiento, a ver cómo es que está escrito acá, ¿no? Es decir, un requerimiento que a tal efecto le formulara el trabajador de modo fehaciente, dice, ¿no? Requerimiento que a tal efecto le formulara el trabajador de modo fehaciente. Esta es una forma alambicada de decir intimación por telegrama o carta documento, ¿no? Es decir, en definitiva tiene que haber una intimación por medio fehaciente, si por carta documento o telegrama laboral. Dice acá el plazo, porque dice dentro de los 2 días hábiles, dice acá el propio artículo 80, es decir, tiene que haber una intimación por el plazo de 48 horas fehaciente para que el empleador haga entrega del certificado. Si hizo esta intimación y el empleador no cumple con esta obligación, el trabajador se va a hacer acreedor a la indemnización o multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, 3 veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Bueno, algunas cuestiones que habría que considerar con respecto, digamos, a este punto. Si el trabajador omite esta intimación, jurisprudencialmente se ha entendido la improcedencia de esta indemnización. Entonces, es muy importante para el trabajador, para el abogado del trabajador, no olvidarse de que tiene que mandar este telegrama reclamando la entrega del certificado de trabajo. Por un lado. En segundo lugar, debo decir que este artículo 80 ha sido reglamentado por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que es el decreto 146/01. El decreto 146/01 establece que el trabajador recién podrá remitir esta intimación, este requerimiento, una vez transcurridos 30 días desde la extinción del contrato de trabajo.
Es decir, que de alguna manera es como que el decreto bloquea la posibilidad del trabajador de reclamar por carta documento el certificado de trabajo por un plazo de 30 días corridos. Una vez vencidos estos 30 días corridos desde la extinción del contrato de trabajo, recién allí el trabajador podrá reclamar la entrega del certificado y ante la no entrega del certificado hacerse acreedor a la indemnización del artículo 80. Cuando digo que bloquea la remisión de esta intimación, no lo digo en términos fácticos, digamos, porque, a ver, no sé, el mismo trabajador que está en el estudio jurídico de Claudia cuando la fue a ver que lo fue a ver con el telegrama de despido. Entonces, si quiere, Claudia, en ese mismo momento, cuando rechaza la carta documento, diciendo, bueno, rechaza la causa, ¿no? Supóngase que lo despidieron con causa, y en ese mismo carta documento invoca, por ejemplo, que estaba mal registrado, entonces reclama la indemnización del artículo 1. Si Claudia tiene ganas y se le ocurre, bueno, va y agrega un parrafito donde dice, bueno, intima usted plazo 48 horas, haga entrega del certificado previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y ese trabajador va a ir al correo y la va a mandar y nadie le va a decir nada. No es que el empleado del correo le va a decir, no, bueno, a ver, mi amigo, usted dígale a su abogada que no puede mandar esto no lo puede mandar. La manda. Ahora, el efecto que genera este decreto 146, establecer este periodo de 30 días, es que probablemente se encuentre con un juez cuando reclame la indemnización del artículo 80 y podría ser que el juez le diga, no, bueno, mire, usted no cumplió con el decreto 146 porque la intimación fue prematura y por lo tanto, está bien, no le entregaron el certificado de trabajo, pero como usted no cumplió con el decreto 146 y usted mandó la intimación en forma previa, no se hace acreedor a la indemnización del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Son requisitos, fíjense ustedes que estamos hablando de una serie de requisitos que son formales, pero debo decir que en general la práctica me indica a mí, o la experiencia me indica, que especialmente cuando estamos en presencia de estas multas, hay muchos jueces que son puntillosos con el cumplimiento de todos estos requisitos formales. Es decir, pese a que hay principios del indubio properario, bueno, en fin, todo lo que hemos visto al principio de esta cursada tan particular que hemos tenido juntos, bueno, no analizan puntillosamente el cumplimiento de estos requisitos y la inobservancia de estos requisitos formales va a traer como conclusión el rechazo del monto indemnizatorio en cuestión. ¿Cuál fue la idea del decreto 146/01? Bueno, la idea de este decreto es darle un plazo al empleador para que pudiese confeccionar el certificado. Esta es la realidad. Es decir, le ha adicionado un plazo de 30 días. Y a mí me parece que ahí, en esa adición, queda evidenciado lo que a mi modo de ver es un exceso reglamentario del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo, ustedes recordarán de derecho constitucional, tiene facultades reglamentarias, artículo 99, inciso 2 de la Constitución, pero, es decir, el Poder Ejecutivo puede y tiene la potestad de reglamentar las leyes mediante decreto, pero no puede alterar el texto de la norma a la cual está llamado a reglamentar. Y yo creo que acá la está alterando porque está estableciendo requisitos, en definitiva, que la ley no tiene. Por ningún lado acá en el texto que... Es decir, si yo no les digo esto, ¿de dónde sacan ustedes el tema de los 30 días? No dice nada y no hay nada que indique algo por el estilo. Acá el texto es clarito, dice, si no hiciera entrega del certificado dentro de los 2 días hábiles computados a partir del día siguiente de la recepción del requerimiento. Chau, no dice ninguna otra cosa. El trabajador, según este texto que ustedes tienen acá, no tiene que esperar nada. Es decir, basta con que esté extinguido el contrato de trabajo y que no le hayan entrega del certificado para que pueda mandar la intimación. Y si no cumple, indemnización del artículo 80. El Poder Ejecutivo, a mi modo de ver,
ha establecido una modificación del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, incorporando un requisito que la ley no preveía para darle al empleador la posibilidad, un tiempo que consideró prudencial para poder confeccionar el... Lo que yo veo mal, o a mí. lo que decía, y si sos vos, ¿no? Ah, ¿a vos también, Claudia? Sí, ¿se cortó? Sí, no se escuchó, se cortó, un segundito. Bueno, se me cortó a mí cuando estaba hablando. Sí, recién. Bueno, ¿de dónde? Decime dónde, ¿qué fue lo último que se me escuchó? O, si me dicen cuando dije buenas noches, estamos fritos, ¿no? Creo que fue lo último que explicaste, bueno, no recuerdo con exactitud, pero fue cuando terminaste de decir esto de que lo que reglamentó el Poder Ejecutivo ya estaba modificando el texto, y ahí ya no me acuerdo. Sí, bueno, está bien, es un poco eso, es decir, lo que yo estaba queriendo decir, que quizá lo que dijo, la regla del Poder Ejecutivo probablemente sea razonable, en el sentido de darle un plazo al empleador para que entregue el certificado, para que confeccione y entregue el certificado de trabajo. Porque se supone que esta norma es para que se entregue el certificado, no para incrementar el costo de la desvinculación de ese trabajador. Pero lo que se debió haber hecho, si la solución esta es inconveniente, el Poder Ejecutivo consideraba que era inconveniente, era no modificarla por un decreto, con la excusa de reglamentarlo, sino lo que debió haber hecho es mandar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que se modifique el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En algunos casos, la jurisprudencia ha morigerado este requisito, ¿no? De los 30 días. No sé, supongamos un trabajador totalmente en negro, donde el trabajador se da por despedido porque le desconocen la existencia de la relación laboral y porque se niega el empleador a registrar la relación laboral. Obviamente ese empleador, por más que le dé 5 años, no le va a hacer el certificado de trabajo, porque si justamente está diciendo que no tiene relación laboral, ¿qué certificado de trabajo le va a dar? Entonces, en esos casos, la jurisprudencia ha interpretado, por lo menos acá en Capital, que parece excesivo no hacer lugar a a la indemnización del artículo 80 por falta de entrega del certificado, por no haber cumplido con el plazo de los 30 días, cuando el empleador manifestó que nunca iba a entregar el certificado porque no reconoció la relación laboral, ni ahora ni después, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, por lo menos he visto, en esos supuestos, he visto casos donde la jurisprudencia ha morigerado este requisito. Pero bueno, si ustedes son el día de mañana el abogado de un trabajador que tiene esta circunstancia, yo diría que deje pasar el plazo de 30 días, mandan el telegrama y se olvidan de toda esta discusión, digamos, ¿no? Es una discusión linda, entre comillas, para el ámbito académico, para la facultad, pero yo siempre digo que cuando uno ejerce la profesión, tiene que tratar de evitar la mayor cantidad de cuestiones para discutir. Entonces, esto es inconstitucional, para mí es absolutamente inconstitucional, pero a ver, cuando a mí me viene a ver un trabajador, yo dejo pasar el plazo de los 30 días, le va a mandar la carta de documento y se terminó. Mire, si me voy a poner a discutir en tribunales, si es constitucional, bueno, no tiene demasiado, digamos, demasiado sentido, ¿no? Bueno, una cosa es la cuestión académica y otra cosa es lo que es el tema práctico, digamos, ¿no? Bueno, por una pregunta, profe. Sí, claro. Ahora, trabajador en negro, lo intimamos para que nos registre, no lo hace, nos contesta que no existe esta relación laboral. Pasan los 30 días y lo puedo volver a intimar a que me dé un certificado de trabajo ya habiendo negado esto, digamos, siendo que la respuesta del empleador haya sido negativa. A ver, la verdad que es una buena reflexión la tuya, ¿no? Los jueces han sido específicamente puntillosos con la exigencia de todos estos requisitos. Así que la respuesta en principio es que sí, es decir, el esquema sería,
sea, a ver, ¿cómo sería toda la película? Pues estamos viendo, si no la estamos viendo con la foto. Vamos a ver la película completa. Un trabajador en negro intima para que se registre la relación laboral. Recuerden que tenemos el mecanismo, creo que lo vimos acá en uno de los PowerPoint, que vos podés intimar por el plazo de 48 horas, para que te digan el plazo de 48 horas si va a registrar o no, en el plazo de 30 días que tiene para registrar. Entonces, mando esa intimación con todo el cumplimiento de los requisitos. El empleador, dentro del plazo de los 48 horas, niega la existencia de la relación laboral, etcétera, etcétera. No tengo que esperar el plazo de 30 días porque justamente por eso se ponen estas cartas documento, intimo plazo 48 horas, dígame qué va a hacer. Para eso usted no necesita 30 días, con 48 horas le basta. Usted necesita 30 días para registrar, pero si no lo va a hacer, ¿para qué quiere el plazo? Entonces, se coloca en situación de despido indirecto. Cuando se coloca en situación de despido indirecto, ese trabajador, a los fines del artículo 80, va a tener que dejar pasar 30 días más. Y una vez que transcurren los 30 días más, haces una carta documento de 2 líneas. Habiendo transcurrido el plazo del decreto 146/01, intima usted plazo 48 horas, haga entrega del certificado de trabajo bajo apercibimiento lo dispuesto en el artículo 80 de la ley del contrato de trabajo, queda usted debidamente notificado. Obviamente que ya sabemos cuál es el resultado, porque si ya me dijo que desconocía la existencia de la relación laboral. Pero los jueces te van a requerir esa intimación. Lo que en todo caso han flexibilizado no es la intimación, sino el plazo. Es decir, si supongamos, ¿no? Vamos en la película, la vemos otra vez. Intima para que registre la relación laboral. En los términos del artículo 11 de la 24013. Respuesta del empleador, niego, por falso, malicioso, etc. El trabajador se coloca, manda otra carta de documento, se considera en situación de despido indirecto. Y en esa misma carta de documento reclama la entrega del certificado de trabajo por el plazo de 48 horas, sin esperar los 30 días. Y entonces, por lo menos una parte de la jurisprudencia dice, bueno, nada, ya sería un excesivo rigor formal exigirle que mande otra carta de documento más transcurridos los 30 días. Es decir, ese sería el único aspecto que la jurisprudencia flexibilizó, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero no hubo es decir, no liberó al trabajador de volver a requerir no, porque no la requirió nunca, digamos, pero de requerir la entrega del certificado de trabajo, eso no queda eximido, pero bueno, sí, en ese caso se podría llegar a interpretar que no es necesario esperar este plazo, o sea, no volver a mandar otra carta de documento en el plazo de 30 días. Insisto, yo no es lo que, o sea, yo vuelvo a decir, ¿no? Yo no es lo que yo recomiendo, digamos, porque vuelvo a insistir con esto. A mí cuando me viene a ver un trabajador, la verdad que lo tiene sin cuidado, cuáles son mis opiniones académicas, lo que digo en el PowerPoint, es decir, va a querer cobrar lo máximo posible. Entonces yo tengo una opinión fundada de que el decreto es inconstitucional, pero después yo voy o que el requisito de la intimación es un excesivo rigor formal, pero yo después voy a tribunales y tienen el criterio contrario, no me van a hacer lugar a eso. O voy a entrar en un terreno de discusión. Yo siempre digo que, digamos, está mal que lo diga, encima queda grabado esto, ¿no? Pero bueno, como somos poquitos en este curso, me voy a dar esa licencia, ¿no? La verdad que en la facultad se dicen muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Muchas. Ustedes ya habrán advertido varias y, bueno, se van a dar cuenta de varias. Pero una cuestión que es cierta es este tema que nos han enseñado, este tema que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Esto es una gran verdad. Porque nosotros podemos tener un texto de una ley que diga algo que yo lo interpreto de una manera determinada, pero la última palabra con respecto a esto lo tienen los jueces, digamos, ¿no? Entonces, y esto es una verdad que es ineludible. Entonces, incluso nosotros como abogados, de alguna manera lo que tenemos que tratar de hacer cuando estamos ante una controversia o un conflicto es tratar de predecir cuál va a ser la solución, cosa difícil por otro lado, ¿no? Pero bueno, tratar de predecir qué es
lo que va a resolver el juez. Por eso cuando nosotros vemos jurisprudencia, no es que porque lo diga el juez fulano, porque lo diga la corte, sea la verdad revelada del tema. Pero yo no puedo, digamos, pero son cosas que yo no puedo desconocer. Este es un poco el punto. Porque yo puedo tener una opinión como en el caso que vos planteás, que así que incluso como vos me formulás la pregunta, hasta parece irrazonable o de un excesivo rigor formal, por lo menos en el tono como vos me lo estás preguntando, con lo cual yo coincido y comparto. Nunca fui afecto a todos estos requisitos formales, rituales, pero bueno, en definitiva, lo que va a prevalecer no es la opinión mía, sino la opinión de los jueces, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la respuesta a lo que vos me estás, digamos, a lo que vos me estás preguntando, ¿no? Quiero decirles que esta indemnización tiene múltiples variantes, facetas, discusiones, etcétera. Millones de discusiones hay sobre esto. Es algo que no es un tema menor, porque a ver, vayamos a la parte numérica y a la parte práctica, ¿no? Supongamos un trabajador que lo despiden con causa, según el empleador. El trabajador dice que todo eso es falso, que eso es un invento que hizo el empleador para sacárselo de encima y para no pagarle la indemnización. Y supongamos que ese trabajador tiene un año de antigüedad. Vamos a suponer eso. Y se matan en tribunales, ¿no? Para ver quién tiene razón. Los abogados me refiero, ¿no? Con los testigos, el expediente se va incrementando, porque están discutiendo en definitiva si hubo causa o no. Entonces, para el abogado el trabajador era más o menos que una reencarnación de la Madre Teresa de Calcuta, y para el empleador era Frankenstein, ¿no? En Frankenstein, de las dos versiones sobre la misma persona y sobre los mismos hechos, ¿no? Ahora, mientras ocurre todo esto, digamos, bueno, pero ¿de cuánta plata estamos hablando, digamos? ¿No? Es decir, bueno, si tiene un año de antigüedad, estamos discutiendo de un mes de sueldo, de indemnización por despido, un mes de preaviso, y supongamos que lo despidieron a principio de mes. Vamos a poner la situación más favorable para el trabajador, lo despidieron a principio de mes. Otro mes, prácticamente un mes más de integración. Estamos hablando de 3 meses. Y le tendríamos que incrementar en un 50%. ¿Por qué? Porque estamos en juicio. Y se incrementa por el artículo 2 de la 25.323 en un 50%. Es decir, se están matando por 4 sueldos y medio de ese trabajador. En paralelo, el trabajador reclamó la entrega del certificado de trabajo y dijo que no le entregaron el certificado de trabajo. Que recuerden que esto prescinde de la causa, no importa por qué causa es. Si no le entregan el certificado, procede la indemnización. ¿Y de cuánta plata estamos hablando acá? De 3 sueldos. Entonces, fíjense ustedes que estos 3 sueldos, es decir, la indemnización del artículo 80, representan, bueno, casi el 50% del total del juicio. No es algo menor en el resultado de ese juicio, una cosa que está perdida ahí como marginal en ese proceso. Por supuesto, como ejemplo, un trabajador que tiene 35 años de antigüedad. ¿Se cortó nuevo? ¿Se cortó? Bueno, creo que terminaste justo igual, cuando dijiste que no es algo que está perdido ahí, ¿no? De forma marginal en el proceso. Y ahí se cortó. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, vos elegiste el ejemplo. Elegiste el ejemplo de un año de antigüedad. ¿Por qué no elegís un caso de un trabajador de 30 años de antigüedad? Bueno, sí, claramente, ¿no? Obviamente, una de las tantas arbitrariedades que yo siempre digo tenemos los docentes, de todas las que ustedes conocen, es la de elegir los ejemplos, digamos, ¿no? Es decir, obviamente elegí el ejemplo que más me sirve para poder dar esta explicación. Es totalmente arbitrario esa elección. Si el trabajador tuviese 30 años de antigüedad,
la discusión del artículo 80 sería totalmente irrelevante, porque no impacta en nada en el total de ese proceso. Ahora, la práctica me indica, debo decirle, que es más fácil que le toque un juicio de un trabajador que tiene 1 o 2 años de antigüedad, que le toque uno que tenga 35, o 20 o 25. ¿Y por qué? Y porque la gente no dura tanto, no existe. Depende de las actividades, ¿no? Pero en general, bueno, no hay tantos. Porque bueno, porque cambió mucho la situación, ¿no? En la época de mis padres, uno entraba a trabajar en una empresa y se jubilaba ahí. Esta era la situación normal, por decirlo de alguna manera, o bastante frecuente o bastante habitual. Entraba a una empresa, hacía carrera en una empresa, se jubilaba ahí. Hoy por hoy, esto es más bien marginal, digamos, ¿no? O excepcional este tema. Entonces es probable que toquen casos de trabajadores con poca antigüedad donde impacta la indemnización del artículo 80 y ahí hay un montón de discusiones porque porque a ver, supónganse que lo intiman en la entrega del certificado de trabajo al empleador. Y el empleador dice, sí, acá lo tiene el certificado, véngalo a buscar en la sede de la empresa, hable con fulano. Lo están esperando acá con un café, con masitas, con un whisky, para entregarle el certificado. Pero el trabajador no va, o dice que no se lo entregaron, y reclama igual la indemnización del artículo 80. Por supuesto, no en un caso de trabajo en negro, que no va a ocurrir eso, pero en un caso de trabajo en blanco, ¿por qué el empleador no le va a entregar el certificado? Bueno, y hay muchas discusiones con esto. Hay quien dice, bueno, tiene que pagar, o sea, basta con que el empleador ponga a disposición por carta documento el certificado de trabajo, o tiene que hacer algo más. ¿Y es algo más que sería? Bueno, consignar judicialmente el certificado. Bueno, acá también tenemos opiniones en divergencia, porque hay que decir lo siguiente, no hay juicio laboral que no se reclame esto. Yo esto tengo que también señalarlo. En todo juicio laboral se reclama esta indemnización, digamos. Y obviamente es difícil de suponer que en el 100% de esos casos ninguno de los empleadores quiere entregar el certificado de trabajo. Es posible que en algunos no lo quiera entregar o no lo entregue o lo que fuese, pero también es posible que en otros casos el trabajador no le interese retirar el certificado de trabajo porque lo que quiere es incrementar el monto de la indemnización. Porque en todo caso, el certificado lo puede retirar después. Porque el empleador, cuando conteste demanda, ¿qué va a hacer? ¿Va a acompañar el certificado de trabajo? Bueno, una vez que lo acompaña, pido el desglose, se retira y ya tiene ese empleador ese certificado, ese trabajador tiene ese certificado de trabajo. Bueno, este tema solo me da para dar, no digo un cuatrimestre, pero por lo menos una clase entera, pero bueno, lo más importante me parece que lo hemos señalado. Y finalmente el último caso que tenemos de multa es el del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo lo que prevé en ese artículo es un supuesto que es cuando el empleador actúa como agente de retención, esto nosotros ya lo hemos visto, y retiene, o sea, descuenta del salario de ese trabajador y tiene que ingresar estos importes a los organismos de la Seguridad Social. Esto se hace mensualmente mediante la AFIP, porque la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, es el organismo recaudador. Todos los meses el empleador tiene que presentar un formulario que se llama formulario 931, en realidad mal llamado formulario porque es un aplicativo de AFIP, que se hace todos los meses, y en base a las remuneraciones declaradas, el mismo sistema calcula los aportes y contribuciones, que por supuesto quedan descontados de ese salario del trabajador. La parte que corresponda, obviamente. Por supuesto que en Argentina lo que muchas veces ocurre es que el empleador cumple con la primera parte de si retiene, pero después cuando llega el momento de ingresar los importes a la AFIP, los usa para otra cosa, porque está ahorcado, o por las razones que sean, ¿no? Generalmente porque se utiliza para tapar algún otro agujero, digamos, ¿no? Y especialmente esto se da mucho en situaciones de crisis. Bueno,
el empleador se le complica, le deja de pagar a la AFIP. Pero claro, le deja de pagar algo que le retuvo del sueldo del trabajador. El artículo 132 bis penaliza esta situación al decir, fíjense ustedes, voy a leer la parte subrayada nada más, cuando dice que al momento de producirse la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, no hubiese ingresado total o parcialmente esos importes a favor de los organismos, entidades o instituciones a las que estuviesen destinados, debiendo a partir de ese momento pagar al trabajador afectado una sanción combinatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato, importe que se devengará con igual periodicidad a la del salario hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. Es decir, se genera una sanción que se va incrementando mensualmente, equivalente a los salarios que el trabajador devengaba mensualmente, desde el momento de la extinción hasta el momento del efectivo pago de del ingreso de estos importes retenidos y no abonados. Bueno, el decreto 146 reglamentó este artículo 132 bis y estableció que para que esta indemnización sea exigible, tiene que haber también una intimación del trabajador una vez operado la extinción del contrato de trabajo por el plazo de 30 días para que haga el ingreso de estos aportes al sistema de seguridad social. Y si no cumple, recién allí es procedente esta sanción del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Como ustedes pueden apreciar, este importe puede ser de proporciones insospechadas, digamos, ¿no? El importe total. No sé, imagínense un juicio de 5 años, donde se denuncia esta situación, se reclama esto, y el empleador no hizo ingreso de los aportes, bueno, no sé, puede dar un número astronómico muy superior a todos los montos indemnizatorios. Y esta es que puede llevar a la quiebra a la empresa. Y esta es la razón por la cual, digamos, esto no es una regla escrita en ningún lado, pero la práctica indica que esta es la razón por la cual los jueces en general le buscan la vuelta para no aplicarla, esta indemnización. De hecho, a mí me la aplicaron, como abogado de la parte actora, una vez sola. Desde que esto creo que rige desde el año 2000. Una vez sola. Bueno, ¿y por qué? Causas por las cuales no se hace lugar. Primero, si el trabajador está totalmente en negro. Porque la jurisprudencia ha entendido que si el trabajador está totalmente, no se le hace ninguna retención de nada al trabajador, que creo que es discutible, y por lo tanto no se da el supuesto de hecho del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En todo caso, por el hecho de estar en negro, el trabajador está indemnizado con las indemnizaciones de la 24013 o artículo 1 de la Ley 25323. Algunos jueces han llegado a decir que la intimación de este decreto 146/01, esa intimación que tiene que hacer el trabajador, tiene que precisar para que sea válida importe y discriminar importe por importe que debe el empleador a la AFIP, lo cual eso no lo hace nadie, es de imposible determinación y por lo tanto eso en los hechos es prácticamente equivalente a decir que no vamos a condenar nunca a ningún empleador en los términos del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso lo he visto mucho, especialmente en los últimos tiempos, aunque he visto hace poco un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que ha puesto límites en interpretación porque dice que este requisito no surge de ningún lado y efectivamente eso que se está exigiendo no surge de ningún lado. Y también se ha dicho, la jurisprudencia ha dicho, que la circunstancia que el empleador se pliegue a cualquier moratoria de estas que anda dando vuelta, exime al empleador del pago del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo les dije a ustedes que solamente en un caso me hicieron lugar a esta indemnización. Y les voy a comentar qué fue lo que resolvieron ahí, ¿no? Porque la jueza resolvió en primera instancia, hizo lugar a la indemnización, porque se daban claramente estos supuestos,
Bueno, después la empresa concursó, después se fue a la quiebra, etcétera, etcétera, es otra historia. Pero bueno, hizo lugar. Pero dijo que le parecía prudencial y razonable limitarlo a 10 sueldos o a 12. No me acuerdo si 10 o 12 sueldos. La verdad que honestamente eso no está dicho en ningún, no dice en ningún lado, porque a ver, díganme ustedes en qué parte de este artículo dice que esa indemnización es equivalente a 10 sueldos, o a 12, a 15 o a 20. Yo creo que es clarito acá lo que dice, ¿no? Desde el momento de la extinción hasta el momento del efectivo ingreso. A ver, no lo... dice que acreditare de modo fehaciente haber hecho efectivo el ingreso. O sea, ¿dónde habla? Acá habla de 10 periodos, de 12. Entonces, obviamente es una solución que es contra ley, a mi criterio, pero me parece razonable porque por lo menos me hizo lugar a la indemnización, que es una indemnización, obviamente, una indemnización de 10 sueldos o de 12 no es un monto, digamos, no es un monto menor. Pero bueno, ese fue el único caso en que me hicieron lugar, yo eso no lo apelé, el demandado al final tampoco, se terminó yendo a la quiebra y no cobré ni el 132B ni el 245, no cobramos nada de ese, y yo mis honorarios, pero bueno, esa es otra, digamos, esa es otra historia. Bueno, básicamente estas son las indemnizaciones o multas agravadas. Digamos, y bueno, y con esto yo estaría dando por terminado lo que tiene que ver con los temas de derecho individual. En todo caso, completen lo que tiene que ver con otros modos de extinción del contrato de trabajo que nosotros no hemos visto en la clase. No sé, la extinción por jubilación, la extinción por falta de trabajo, fuerza mayor. A lo mejor les subo un videíto con respecto a este tema, como para que lo tengan y lo vean. Pero bueno, ya con esto daríamos por terminado, digamos, lo que son el dictado de las clases propiamente dicho. El lunes es feriado, así que no tenemos clases. Y el jueves que viene, bueno, ya empieza la etapa, es el parcial. Con respecto a los temas que van a ingresar, antes que me olvide, bueno, los temas que van a ingresar obviamente son los que vimos en la segunda parte, los temas de derecho colectivo que vieron con Mariano y Vicky, y todos los temas de derecho individual hasta acá. Tema seguridad social, no, eso queda afuera, no entra. Creo que hay temas de estatutos, no me acuerdo si en el programa hay temas de estatutos especiales, bueno, eso obviamente tampoco. Y no sé si hay algo de cuestiones procesales, tampoco. En todo caso, yo les voy a subir, y les digo con precisión, en el Classroom, bueno, qué unidades van a entrar, pero con esta lógica que, bueno, que estoy explicando ahora. En definitiva, básicamente son los temas que vimos en clase, más los agregados que hayamos visto, que no son muchos, por videos, bueno, en fin, pero bueno, no temas que no hemos visto nada, como seguridad social y alguna otra bolilla que ande dando vuelta por ahí. Yo no sé si me quieren hacer alguna pregunta, me quieren hacer algún comentario. Quedamos poquitos nada más en el curso. O yo veo poco, no sé, porque a mí todavía veo igual somos poquitos, ¿no? Pero bueno. Quiero preguntarle por la modalidad, si va a ser la misma del primer examen. Sí, exactamente igual. Gracias. Exactamente igual. Gracias. Vamos a hacer exactamente igual. Somos poquitos, así que bueno, me parece que eso es bastante práctico, digamos. Exactamente igual. Mónica, vos me querías preguntar algo, que te conectaste el micrófono. O sea, voy leyendo, la verdad que voy, alternando el tratado con... No sé, después como que mientras voy leyendo descubro muchas cosas de mi vida laboral, así que... Se me entrecortó un poco, por no decir que se entrecortó bastante. Yo no te pude escuchar bien. Escuché que decías algo de que estabas con el tratado y... Estaba alternando entre el tratado y el PowerPoint, pero bueno, mientras más lectura, como que estoy...
o sea, voy descubriendo algunas cosas de mi vida laboral, o sea, Ujú. laboral, entonces, pero bueno, son descubrimientos que estoy haciendo de esta cursada. No tendría una pregunta ahora que decir precisamente porque todavía me falta un montón, algunas cosas Sí. están y algunas cosas me faltan. Yo igual veo acá que había algunas que son preguntas tuyas en el en el chat, que las veo recién ahora. Agregando mientras estaba hablando usted, sobre todo la 80 que siempre, en una liquidación siempre se agrega como un punto más. Sí, claro, Bueno, exactamente. Sí, en toda liquidación por despido, los rubros propios del despido, artículo 2 de la 25.323, artículo 80, eso va seguro. Eso va en todo, digamos, va en todo reclamo, digamos, ¿no? Y bueno, y efectivamente, bueno, son cosas. A ver, lo que tiene esta materia, a diferencia de otras, independientemente de lo que ustedes decidan dedicarse cuando ejercen la profesión, es, bueno, que son cosas cotidianas, digamos, porque quien más, quien menos, uno trabaja en relación de dependencia y si no tiene un pariente, un familiar, etcétera, etcétera. Así que, bueno, son cosas que son cotidianas. Es decir, el ciclo, cualquiera que haya trabajado y haya tenido un conflicto lo sabe sin necesidad de haber tenido que escuchar esta clase o ver un PowerPoint por no leer ningún tipo de tratado. Esto probablemente cualquier trabajador lo pueda explicar qué es un ciclo sin haber ido nunca a una clase de derecho laboral, digamos, ¿no? Quizás otras materias, si uno no tiene esa posibilidad, bueno, es más complicado eso, ¿no? Bueno, Sí, no hay algo que sea más cotidiano que el derecho laboral. sí, el derecho de familia también, además supongo yo que a ustedes les habrá pasado lo mismo que me pasó a mí, que si, vos estás estudiando, no sé, uno arrancó el primer día en el CBC y siempre viene uno descolgado y dice, vos estás estudiando abogacía y te tira una consulta que uno no sabe como no sabe para dónde disparar, pero normalmente, claro, y encima uno en esa época tenía digamos, la soberbia de que encima de querer darle una respuesta, que hoy eso no lo haría. Pero bueno, eso es muy gracioso y normalmente las consultas, seguro, un tema laboral y un tema de familia, ahí van a tener varias, desde el momento que empezaron a cursar en el CBC y hasta el momento en el que se reciban, digamos, ¿no? Este es un clásico. Es más difícil que le hagan una pregunta sobre derecho a la navegación, por ejemplo, derecho de la navegación o derecho aeronáutico. Son cosas más específicas. Pero bueno, derecho laboral, derecho de familia, eso son cuestiones que, bueno, que más que menos, problemas familiares que tengan un aspecto legal, todos que más que menos en algún momento de la vida tenemos, y problemas laborales, yo diría que también, digamos. Bueno, no sé si me quieren hacer Miguel o creo que Yamila estaba también en el chat, Fabián, me quieren hacer alguna consulta. No, yo por ahora no, profe. Bueno, No, yo tampoco, sí, profe. a ver. No, yo tampoco, por ahora no tengo que preguntar. Ah, bien. Bueno, entonces no los entretengo más. Cualquier duda que tienen en el Google Classroom, nos consultan o nos mandan un mail. Bueno, son bienvenidas las consultas. Y bueno, y damos por terminada la clase y con la clase la cursada, digamos, y bueno, los estamos esperando el día jueves. Les agradezco y bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Éxito. Muchas gracias. Gracias, buen fin de chau. Bueno, Buen fin de igualmente, semana. Chao. los vemos,